Hola a todos, yo soy Sara Pérez, mi equipo está conformado por María Fernanda Restrepo, Brandon Zuluaga y Sebastián Arváez. Nosotros vamos a trabajar el tema de electrocardiografía remota a través de la telemedicina. El electrocardiograma es una prueba diagnóstica que nos permite dar información sobre la actividad eléctrica del corazón en tiempo real. Esto nos va a permitir en muchas oportunidades detectar ciertas patologías cardíacas. Lo que hace es que registra las ondas resultantes de la sístole y la diástole mediante los impulsos eléctricos del corazón. Y esto se registra a través de un electrocardiograma clásico llamado de 12 derivaciones, que simplemente lo que hace es registrar puntos característicos a través de electrodos, y esos puntos registran precisamente a través de diferentes planos esa actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica, allí lo que vamos a hacer es recolectar información, tanto de las ondas P, Q, R, S y T, que al final nos van a permitir interpretar cómo puede estar el corazón de un paciente. El segundo concepto del que vamos a hablar es la telemedicina, que es la prestación de servicios de salud a distancia en las diferentes etapas, como lo son la promoción, la prevención y el diagnóstico, que son realizadas por profesionales de la salud que emplean las TIC. La telemedicina está dividida en categorías, entre las cuales está la telemedicina interactiva, que es la comunicación en tiempo real entre el profesional de la salud y el paciente mediante el uso de videollamadas. Luego tenemos a la telemedicina no interactiva, que es la comunicación asincrónica entre el profesional de la salud y el paciente. Luego tenemos a la teleexperticia, que es la interacción remota, ya sea en tiempo real o no, entre profesionales de la salud para ofrecer servicios. Y por último tenemos a telemonitoreo, que es el seguimiento remoto de los datos clínicos del paciente mediante una infraestructura tecnológica que es el que recopila estos datos. En este caso tenemos un paciente de 72 años residente de Yarumal, Antioquia, quien fue agricultor y ahora está jubilado. Tiene 4 hijos, es casado y hace parte del régimen subsidiado. Su motivo de consulta es que en sus términos el corazón me da brincos, ya que desde hace 10 días presenta episodios de palpitaciones que le duran de 10 a 15 segundos, pero además presenta mareos intermitentes. Esto va acompañado de un leve dolor torácico que nos irradia y que no tiene relación ni con el esfuerzo ni con diaforesis asociada. Además, refiere que en la última semana estos síntomas han sido más frecuentes, en particular en reposo y en la noche. No presenta síncope, disnea ni edema en miembros inferiores. Por otra parte, en la revisión por sistemas, como ya vimos, su sistema cardiovascular y neurológico son los que están afectados. El resto de los sistemas no presentaron ningún síntoma ni signo alarmante. Esto pues por las palpitaciones y por los mareos. Y por otra parte, encontramos que es un paciente que es hipertenso, que es diabético, que hace 3 años presentó un infarto agudo de miocardio y que además presenta dislipidemia. No fuma, no bebe y tiene una dosis de COVID. En los antecedentes familiares tenemos que el padre falleció por infarto agudo de miocardio a los 68 años. La madre también tiene diabetes mellitus tipo 2 y el hermano tiene hipertensión arterial. Al examen físico podemos ver que todos los hallazgos son normales, a excepción de la presión arterial que está argumentada. Sin embargo, no podemos dejar de lado que él es un paciente que presenta hipertensión arterial. Dentro de los estudios diagnósticos, al paciente se le realiza un electrocardiograma. Sin embargo, no hay un cardiólogo disponible para su interpretación inmediata, por lo que el médico general decide leerlo, en el cual encuentra una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto. En el ritmo encuentra una fibrilación auricular paroxística, el eje se encuentra normal, pero hay unas alteraciones, en el que se ven unas ondas P ausentes, el intervalo RR es irregular y no hay elevación de LST. En el diagnóstico se encuentra una fibrilación auricular paroxística de nuevo, ya que el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular con una historia de infarto previo y diabetes mal controlada. Dado que el paciente se ubica en una zona rural, el médico de cabecera decide evaluar la posibilidad de monitoreo remoto con electrocardiografía a distancia, ya que el hospital no cuenta con cardiólogo presencial y el acceso al hospital toma más de 5 horas de viaje. Entonces, un posible plan de manejo contra la medicina podría aportar un monitoreo remoto con electrocardiografía portátil para evaluar frecuencia y recurrencia de episodios arrítmicos, una consulta virtual con cardiólogo para ajustar el tratamiento y evaluar la indicación de anticoagulación, una educación al paciente y su familia sobre los signos de alarma y adherencia al tratamiento y un control metabólico a distancia con teleconsulta con endocrinólogo. Bueno, en base a este caso nos propusimos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es la efectividad de la telemedicina para el diagnóstico y monitoreo de arritmias mediante electrocardiografía remota en pacientes con riesgo cardiovascular en áreas de difícil acceso? Utilizamos el modelo PICO, en la que la población son las pacientes con riesgo cardiovascular en áreas de difícil acceso, la I de intervención, que sería el EKG remoto, la C de comparación, que vamos a comparar cómo es el tratamiento y diagnóstico de los pacientes con o sin acceso a esta tecnología, y la O de resultados, que la vamos a ver más tarde. Nuestro método de búsqueda se basó principalmente en la base de recursos de información en base, que es proporcionada por la Biblioteca de la Universidad de Antioquia, en la que buscamos con la palabra principal electrocardiografía y añadimos las palabras telemedicina y electrocardiograma remoto. Lo usamos en inglés para obtener más resultados. Obtuvimos 181 resultados. Aquí podemos observar con verdecito los operadores booleanos que se utilizó mediante la página web, y nosotros lo que hicimos fue leer los títulos de los artículos y los resúmenes. Al final escogimos el artículo número 8, el cual era el establecimiento de un sistema de telemonitorización de electrocardiograma digital y servicio de telemedicina, el cual estaría acorde con nuestra pregunta de investigación. Aquí les destaco las palabras clave de la investigación, en las cuales incluyen la electrocardiografía ambulatoria, electrocardiograma, monitoreo electrocardiográfico, la teleconsulta, telediagnóstico, telemedicina, telemonitoreo, lo cual nos confirma que este artículo es lo suficientemente adecuado para poder resolver nuestra pregunta de investigación y abordar el tema que nos tocó. Esta es una captura del artículo, el cual fue publicado en la revista Technology and Healthcare en 2024, y en verde también tenemos la citación correcta del artículo en Norman Barcourt. Y me inicio con una introducción en la que nos da una contextualización de los desafíos que tiene el sistema de salud en China, debido a que este estudio se realizó en China. Nos explican que hay una alta demanda en los hospitales de tercer nivel en este país, y la atención médica se ha vuelto costosa y de difícil acceso, además de que los hospitales comunitarios de primer nivel tienen una gran falta de recursos para hacer un diagnóstico cardiovascular oportuno. Entonces están buscando optimizar la distribución de recursos para mejorar la atención en salud.
Luego nos introducen el tema de la telemonitorización digital del electrocardiograma, la cual pretende mejorar el diagnóstico de las enfermedades cardiovasculares crónicas, ya que tiene varias características que mejoran el diagnóstico y evitan los retrasos en el tratamiento. Por lo que en el estudio, el Hospital Xijitan de Beijing y sus hospitales comunitarios afiliados de primer nivel aplicaron este sistema en 2018, buscando que mediante la telemedicina y el intercambio digital de la información médica se mejorara el acceso y la calidad del tratamiento y diagnóstico cardiovascular en las zonas rurales con menos recursos. Dentro de los materiales y métodos tenemos que se realiza de la siguiente forma. Cuando un paciente llega al centro de electrocardiograma, el personal médico recolecta las gráficas del EKG y las transmite al sistema de servicios de salud de electrocardiograma, donde se almacenan, clasifican y se organizan para su análisis. Posteriormente se suben a un software especializado que procesa estos datos mediante evaluación, comparación y elabora un informe de análisis, el cual se sube a un servidor permitiendo a los médicos especialistas acceder a él y revisar esta información para elaborar un diagnóstico, el cual se vuelve a cargar en la nube para que el hospital correspondiente lo descargue, lo imprima y lo compare con los hallazgos patológicos del paciente. Si se encuentra alguna irregularidad, se debe actuar de inmediato empleando las medidas médicas necesarias. Implementación de un sistema digital de telemonitorización EKG. Se va a basar principalmente en tres aspectos. El primero es el uso de tecnología avanzada, donde vamos a tener un sistema más basado en un PDA o un asistente digital personal o una computadora que va a tomar, almacenar, transmitir y analizar el EKG en tiempo real, lo cual se va a interconectar a través de una conectividad remota donde los hospitales de tercer nivel que tienen asociados en su jurisdicción a los centros comunitarios de salud van a tener la información, lo que va a permitir un acceso mucho más rápido por parte de especialistas de cardiología a estos EKG, lo que nos va a llevar al tercer punto, que es un análisis mucho más preciso del EKG. Con este tipo de EKG, además de sincronizar la visualización e impresión de ondas de EKG, podemos ver las 12 derivaciones al mismo tiempo. Además, calcular automáticamente datos del paciente, como la frecuencia cardíaca, el intervalo PR, el ancho del QRS, la desviación del eje, inclusive proporciona análisis integral de la precisión de arritmia, del complejo ST, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, e inclusive permite a través de las ondas de ultra baja frecuencia hasta la de la alta frecuencia, hacer una evaluación del sistema autónomo y su influencia sobre el corazón, lo que nos va a llevar a que la máquina pueda generar diagnósticos de EKG y enviar automáticamente informes de diagnóstico, disminuyendo significativamente la carga del trabajo de los médicos. Esto nos va a llevar a una integración de la atención comunitaria, puesto que nuestro paciente va a tener que visitar su centro comunitario donde se le va a realizar el EKG en un centro local y este EKG se va a subir a la nube. A través de la conexión con el hospital terciario, los especialistas van a poder analizar este EKG y emitir un diagnóstico remoto e inclusive interconectarlo con otros hospitales de tercer nivel, y esto va a permitir una respuesta inmediata, lo que va a dar como resultado un mejoramiento en el triage de las personas, donde los casos leves van a tener un tratamiento en la comunidad y los graves van a ser referidos mucho más rápido a un hospital terciario, saltándose la burocracia misma del agendamiento de citas y la remisión por parte de los médicos entre especialistas. ¿Y cómo nos va a impactar este nuevo sistema? Bueno, lo primero es que vamos a tener una mayor rapidez en el diagnóstico y el tratamiento. Los estudios han demostrado que el tiempo de diagnóstico y la espera de informes puede reducirse a 0.1 horas o menos. Además de que al eliminar procesos manuales nos va a permitir, mucho más allá del beneficio al medio ambiente, eliminar errores humanos o posibles errores humanos dentro del procedimiento de diagnóstico, lo que se traduce como una mayor efectividad, lo cual genera mayor satisfacción por parte de los pacientes. Nuestro estudio demuestra que más del 20% de los pacientes se sienten mucho más satisfechos con la mejora en los tiempos de diagnóstico y tratamiento. También va a mejorar la calidad del diagnóstico. ¿Por qué? Porque vamos a capacitar a los médicos comunitarios en diagnóstico remoto. También vamos a permitir que las personas puedan ser evaluadas por un especialista sin necesidad de ir a la ciudad, además de usar muchas menos derivaciones innecesarias, comparar las 12 derivaciones al mismo tiempo y hacer cálculos de precisión que son mucho más complejos para el propio humano. Además del uso de los datos ya almacenados para una mejor detección, una comparación sobre la evaluación y el seguimiento del estado de salud del paciente y una prevención de enfermedades cardiovasculares. Además de brindar un mayor acceso de EKG a la comunidad sin necesidad de trasladarse a una ciudad con hospitales de mayor complejidad. Siguiendo la idea del compañero, otro de los impactos del nuevo sistema fue la reducción del hacinamiento en centros hospitalarios, específicamente durante la pandemia del COVID-19, ya que este sistema de telemonitoreo del electrocardiograma disminuyó el riesgo de contagios en los centros de aislamiento. Y a su vez, esto permitió una atención mucho más personalizada y ágil de los pacientes, tanto en los hospitales especializados como en los hospitales comunitarios. Esto se logró mediante el aumento de electrocardiogramas mediante triaje en esos hospitales comunitarios para derivar a hospitales especializados los casos más graves. Y finalmente, otro de los impactos son las implicaciones de potencial impacto en la práctica clínica. A día de hoy se ha implementado un sistema de monitoreo del electrocardiograma holográfico para hacer consultas, el cual tiene como beneficio de que se haga la transmisión en tiempo real de datos del electrocardiograma mediante aplicación de Bluetooth, con el objetivo de agilizar diagnósticos. Y esto además da una mayor facilidad para que se hagan consultas remotas, no solo con los médicos generales, sino con expertos, para que a su vez se mejore la calidad de los servicios hospitalarios. Entonces podemos decir que probablemente el mayor impacto en la práctica clínica será el fortalecimiento del sistema de salud, lo cual va a beneficiar tanto a los pacientes como al personal del área de la salud. Finalmente, el artículo en la discusión nos hace una reflexión sobre que se estima que hay 330 millones de pacientes con enfermedades cardiovasculares en China, por lo cual el enfoque a la atención médica en esta área en específico cobra gran importancia en ese país. Se encontraron como los principales desafíos en el diagnóstico de estas patologías que los métodos convencionales limitaban la recuperación de los pacientes y su diagnóstico oportuno, además de que los médicos comunitarios de primer nivel se enfrentaban con grandes dificultades para identificar e interpretar bien los EKG.
Con la implementación de la telemonitorización digital del EKG, se permitió el monitoreo continuo con apoyo de datos de la nube y médicos especializados, mejoró la precisión, aceleró el diagnóstico y facilitó el acceso a zonas rurales, optimizó la distribución de recursos y fortaleció la reforma médica debido a que este actúa como una forma de triaje en la que permitía saber qué pacientes necesitaban una atención de primer nivel o de tercer nivel. Además, actúa como una prevención proactiva en las poblaciones en riesgo, que serían las envejecidas y las de difícil acceso. Se permitió un diagnóstico bidireccional en el que el diagnóstico inicial lo hacen los centros de salud comunitarios de primer nivel, el cual será confirmado como diagnóstico final en las instituciones de tercer nivel de forma interconectada gracias a la telemedicina. Las limitaciones del estudio fueron que se centró solamente en un hospital y su red afiliada, por lo que se necesitaría ampliar el estudio, reforzar con más datos para poder que sean más verídicos y aplicarlo a más partes del mundo. De lo anterior podemos concluir que la adopción de un sistema de telemonitoreo de EKG trae consigo todos los beneficios que mencionamos anteriormente, mejorando el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, que fomenta un avance en la atención escalonada. Y con esto finalizamos la presentación de hoy. Les agradecemos mucho su atención.